Bienvenidos, queridos hermanos, de Generación Desafiante al curso básico de capacitación para la comunidad. Hemos atravesado ya tres temas maravillosos. El tema número uno, hablamos acerca de la historia de una familia que empezó con Abraham y también con nosotros. Cuando en Gálatas 3:29 entendimos que si éramos de Cristo, linaje de Abraham somos y herederos conforme a esa promesa. Y al volvernos parte de este pueblo, entendimos que Israel había recibido un regalo. Y ese regalo era su palabra, sus mandamientos, era la herencia que Dios nos dio. Y ese fue el tema 2, la Torá, los mandamientos, la ley de Moisés. Y a pesar de luego de haber conocido el corazón de esta ley de la boca de un hombre que creó el salmo más largo de la Biblia, el Salmo 119, Salmo de David, excelencia de la ley de Dios, donde se refiere a la Torá como luz, como salvación, como el camino, la verdad y la vida, y entendimos su relación con el Mesías. Luego de ello queríamos compartirlo, pero debimos entender que antes de ello necesitábamos el tema 3, la ley oral, parecida a la ley escrita, citada como si fuese ley de Moisés, pero algo muy, muy diferente. Pues mientras en el tema 2 entendimos que la ley es la palabra de Dios, en el tema número 3 entendimos que la ley oral eran conceptos y preceptos de hombre. Cuando terminamos este tema, todos teníamos el deseo de querer compartirlo y decir, todos tienen que saberlo, todos tienen que enterarse de esta noticia, que las cartas de Pablo no eran como nos habían contado, sino que hay una verdad que está desprestigiándose a la ley del Señor, pensando que es la ley oral. Pero antes de querer compartir esa gran noticia, les invito a que vivamos todos juntos el tema número 4, el cual es el Evangelio y cómo compartirlo. Este tema número 4 realmente espero que sea revelador para nosotros. Hermano Lincoln, honestamente, los tres temas anteriores, tal vez usted me agarró un poco fuera de onda, todavía aprendiendo conceptos hebreos y cosas así, pero en este no, hermano Lincoln. No, hermano Lincoln, sí, no entiendo cómo esto es tema 4. Si yo cuando estuve en el Instituto Bíblico, esto era el tema 1. Era el primer tema del cual se nos hablaba cuando empezamos en el Instituto Bíblico Cristiano Regular, tema 1, que es el Evangelio. Y efectivamente, ¿sí? Es necesario que nosotros volvamos a vivir esto. Hermano Lincoln, es muy sencillo. El Evangelio son las buenas nuevas. Y evangelizar son llevar las buenas nuevas de salvación. Sí, no habría agarrado mucho la Biblia, pero si había que ir a predicar, yo iba y llevaba la palabra, ¿sí? ¿Y qué decíamos? Y decíamos que Jesucristo murió y resucitó al tercer día por causa de limpiarnos de nuestros pecados. ¿Alguien que está aquí lo hizo? Veo que hay muchas manos levantadas. Sí, muchos fuimos y dijimos de esa manera. La pregunta que nos hacemos es, ¿eso tenía fundamento? Cuando yo le decía a alguien que Jesucristo había muerto por sus pecados y había resucitado al tercer día, ¿eso tenía fundamento como tal? Justamente el día de hoy queremos descubrirlo. Y para ello vamos a empezar a comprender lo que dice la palabra justamente evangelio. Evangelio, o como se lee en griego, evangelion, del Strong G2098, proviene inclusive del G2097, que es buen mensaje, buenas nuevas. Ve, hermano Lincoln, ve, este es mi terreno, aquí me siento seguro, esto es lo que yo sé. Y evangelizar proviene, como lo vimos, de evangelizo, del G2097, y también del G2095 y G32. ¿Y qué significa? Anunciar buenas nuevas. Hermano Lincoln, ahora sí, estoy cómodo con este tema, pero vuelvo a hacer la pregunta. Aquello que nosotros llevamos como evangelio o evangelizar, ¿ustedes creen que estaba bien? Lo que nosotros decíamos de ir casa por casa diciéndole a las personas que el evangelio era que Cristo había muerto por sus pecados y resucitado, ¿creen ustedes que tiene fundamento o no tiene fundamento? Veo que algunos dicen que sí y otros dicen que no. Sin embargo, el día de hoy vamos a descubrir que este curso básico no solamente ha derribado muchos mitos y dogmas establecidos, sino que también va a dar fundamento a muchas de las cosas que hicimos y que no estaban completamente mal. Vamos a ir juntos a 1 Corintios 15, ¿sí? Y le voy a poner como título el Evangelio. Dice así en el verso 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio.
que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que yo os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Qué fuerte palabra del apóstol Pablo a los Corintios. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¡Wow, hermano Lincoln! Es maravilloso lo que ha hecho este curso básico de capacitación. Sí, ha tomado lo que sé y ha ido construyendo sobre ello, pero esta vez significa que yo he predicado bien el Evangelio y hemos predicado una parte de ese Evangelio, sería lo más correcto. Hemos predicado que Cristo murió por nuestros pecados. Tal vez la parte conforme a las Escrituras es la que justamente tenemos que profundizar. Hemos dicho que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, pero hemos tenido que profundizar en dónde está conforme a las Escrituras. Ese es el punto que debemos entender. Lo que yo estoy llevando como buena nueva, como buena noticia, ¿de dónde proviene? Pues de donde debe provenir siempre es de la Escritura, no de un panfleto entregado por algún líder o enseñado como un dogma, sino en la palabra del Señor. Ahora, a mí me gustaría que prestemos mucha atención en esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, mire lo que dice en la primera carta a los Gálatas, capítulo 1, donde cita esto que me impacta y le puse por título, ¿un evangelio diferente? En el verso 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es muy fuerte, hermanos. Si alguien dice acá, un ángel del cielo les predica otro evangelio, sea maldito, mucha atención. Entonces hay que prestar mucha atención a estas palabras, porque va a haber muchos falsos maestros que te van a decir que vieron él y 11 testigos más unas planchas con nuevos mandamientos y con un nuevo evangelio en 1829 y que ese ángel mismo se los trajo. Y así nace a través de John Smith el mormonismo, por ejemplo. Y dice que si algunos predican un evangelio diferente, aunque fuera uno de ellos, también sería como, sería maldito. Y si no, vámonos al 9-12 de diciembre de 1531, cuando un hombre llamado Juan Diego en el cerro de Tepeyac dijo que vio a la misma Virgen Guadalupe y dándole instrucciones de cómo hacerle una sinagoga, un templo, una iglesia y cómo rendirle culto. Y no solamente él, sino que muchos otros asumen que hubieron milagros y otras apariciones. Qué interesante esto. Y yo sé que no necesito repetirlo porque ya estudiamos en Deuteronomio 13 el test para comprobar o para descubrir falsos maestros, sí, y falsos evangelios, cuando nada puede contradecir la palabra de Dios y que Dios mismo iba a permitir mucho de este poder, como dice Segunda de Tesalonicenses, este poder engañador para ver quiénes realmente tenían amor a la verdad de la palabra de Dios, o como el Mesías muchas veces dijo, vienen en mi nombre a echar fuera demonios, a sanar, ¿sí? A hacer milagros, pero no los he conocido. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría yo profundizar un poco más en lo que es la palabra evangelio? Porque sí, les compartí el diccionario Strong, pero ¿hay un buen diccionario? No quiero ser maldito, hermano Lincoln. No quiero que mi esposa, mis hijos sean malditos. ¿Dónde puedo encontrar qué es el evangelio? ¿Dónde arranca el evangelio? En la misma Biblia. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la mejor diccionario que tiene la Biblia? La misma Biblia. Ah, hermano Lincoln, me voy a Mateo entonces. No, tenemos que ir a un principio llamado el principio de la primera mención. Y no está en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, sino que acompáñenme a Salmos 68.
¿Sí? Como título, el Evangelio en Sinaí. ¿Estoy leyendo bien, hermano Lincoln? Verso del 7 al 10 dice, Oh Señor, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Señor, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Hermano Lincoln, ¿puedo hablar? Sí, esto ya lo estudiamos en el tema anterior y nos quedó súper claro lo que sigue diciendo en el verso 11. El Señor daba palabra, había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas, de las mujeres que llevaban estas buenas noticias. Sí, pero escucha muy bien esto. La palabra que tenemos aquí como buenas nuevas, si fuese en griego, fuese evangelion, pero como el idioma es justamente el hebreo, pues vamos a encontrar que la palabra proviene del estrón H 13 y 19, que es la palabra vasar, ¿sí? Que es estar lleno, alegre, anunciar buenas nuevas, alegres nuevas, mensajero, predicar, publicar. ¡Wow! Sí, y de hecho, la palabra como nosotros la entendemos cuando formulamos, porque esto es justamente un verbo, cuando formulamos la palabra es besorá. Sí, la besora. Y yo quisiera que vayamos creando este concepto entre Evangelion y besora. Por eso el día de hoy quisiera traerles una de las grandes prerrogativas que existen sobre todo con los seguidores de la Torah oral, de las leyes orales, porque se lo van a encontrar a medida que vayan profundizando. Evangelio versus la besora. Porque cuando uno empieza a entender este concepto de que el Evangelio no arrancó en Mateo, sino que arranca cuando el Señor presenta en un tiempo de guerra, en un tiempo de esclavitud, en un tiempo de venganza, en un tiempo de juicio, el anuncio de un nuevo reino y libra al pueblo de Egipto, ¿sí? Libra al pueblo de esta nación que los tenía oprimidos. Estamos hablando de Israel, es cuando aparece la Besorá o el Evangelio, ¿ok? Vamos a profundizar un poco. La palabra Besorá, como es conocido el Evangelio en la Torá, tiene la connotación de comunicación o un aviso, sobre todo en contexto de guerra o venganza. Y yo necesito que ustedes entiendan eso, porque es una de las cosas que más definen mucho de los rabinos, sobre todo los talmúdicos, con respecto al concepto del Evangelio, ya que ellos nos ven a nosotros, pues andando predicando o llevando el Evangelio, cuando a veces lo que estamos hablando simplemente son aparentes verdades de la palabra, pero sin un sustento de un nuevo reino que se aproxima. Voy a darles ejemplos como aparecen en 2 Samuel 18-19. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que el Señor ha defendido su causa. Respondió, hoy no llevarás las nuevas o las buenas nuevas, las llevarás otro día, porque el hijo del rey ha muerto, no darás hoy la nueva, el anuncio. ¿Sí? La besorá. Lo mismo. De hecho, podríamos decir que este es el Evangelio. Hermano Lincoln, ¿qué fuente? El Evangelio es que un reino fue derrocado y que otro reino aparece en su lugar. Yo quisiera que vayamos entendiendo, porque esa es la connotación literal de lo que significa el Evangelio. Escuchen bien, es el anuncio de un nuevo reino. Eso es lo que es la Besorá y justamente eso es el Evangelio. Entonces, cuando muchas veces la casa de Judá escucha que alguien predica el Evangelio y lo que cuenta son historias inventadas o cuenta la historia de una película y escucha a la gente que empieza a dar como reflexiones con un poco de música, pues no se entiende nada porque el Evangelio o la Besorá es el anuncio de un reino caído y la emergencia de un nuevo reino justo. Vamos a ver otro ejemplo. Nahum 1 dice así, la ira vengadora de Dios, así está en la Biblia el título. Y si no, el siguiente dice, asunción de la caída, anuncio de la caída de Nínive. Hermano Lincoln, se entiende perfecto. Esto es evangelio. ¿Por qué? Porque hay venganza, porque se está cayendo un reino y va a aparecer otro. ¿Se dan cuenta? Vamos a leerlo juntos. Verso 4. Mas acerca de ti mandará el Señor que no quede ni memoria de tu nombre. Está hablando de la nación de Nínive. La casa de tu Dios destruiré escultura y estatua. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. He aquí, sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz.
Las buenas nuevas de Jesús, enciende una luz. Bueno, ya sabemos dónde proviene esa canción. Está hablando de Nahum 1:15 y es un tremendo juicio. Esto es evangelio. Le está diciendo al reino de Nínive, se acabó tu tiempo. Se acabó. Y ahora emerge algo nuevo. De hecho, eso significa eu. ¿Se acuerda que Evangelion se dividía? Evangelion. Eu es algo nuevo. ¿Está bien? Entonces, esto nuevo que llega es el anuncio de una paz. Celebra, oh Judá, que es el reino que está quedando, tus fiestas, cumple tus votos, para que no te pase así. ¿Sí? Cumple tu fiesta, celebra. ¿Por qué? Porque llega una nueva, y esa nueva, ese aviso, es de que el reino se ha caído y que el Señor es el que prevalece. Entonces quisiera dejar este concepto lo más claro posible, que la connotación de la palabra Besorá, al menos en lo que nosotros vamos a encontrar ya en época del Segundo Templo como Evangelion, era anunciar la caída de un reino que estaba oprimiendo y anunciarla con un nuevo reino que traería, por ejemplo, bien común, que traería venganza de sus enemigos, por ejemplo. Entonces, no es de extrañarse, y lo quiero dejarlo bastante claro, que encontremos que la palabra Besorá en el hebreo o Evangelion vayan a encontrarlo relacionado a temas, por ejemplo, políticos, religiosos, armamentistas. Ustedes van a poder encontrar que además de la Biblia, la palabra Evangelion o Besorá está íntimamente ligado, por ejemplo, a Vespasiano, Tito y Domiciano, que eran emperadores. Eso lo pueden encontrar ustedes, por ejemplo, en los escritos de Flavio Josefo. Y así lo decían, el Evangelio de Tito. ¿Por qué? Porque caía el imperio judío y nacía un imperio romano. O, por ejemplo, el caso de Domiciano, caía el emperador anterior y se anunciaba uno nuevo. No sé si estamos entendiendo el concepto de reino que va al lado de la palabra evangelio. Ya no es como dos personas con una Biblia golpeando la puerta. No, tiene que ver con el poderío de decir, este reino se acabó, esto murió, esto nunca más ha de ser, y hay un nuevo reino, y hay un rey, una constitución, y eso es el evangelio. Al menos quiero explicarlo para que se sientan cómodos cuando Dios les dé la oportunidad de encontrarse con alguien, no solamente que sepa esto a nivel un poco más, tal vez universitario, sino con el pueblo de Judá, que para ellos lo tiene súper claro. Porque cuando le predicamos el evangelio a alguien que conoce este contexto, a un judío, pues no miran a alguien que, ay, me quiere predicar la esperanza. No, si esta persona me dice que me va a predicar la Besorá, que es un aviso, que es un anuncio de un nuevo reino, que me va a predicar el evangelio, ¿cómo es que me predica que el rey que ha venido lo mataron? Que Jerusalén no es la capital del mundo, que la Torá no es la constitución que reina la tierra, ¿sí? Y que hay guerras y destrucciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho cuidado cuando uno se acerca a un judío y uno le quiere predicar el evangelio. Porque él te dice, ¿y tú sabes lo que significa evangelio? Sí, evangelio es golpear las puertas. No, no. Y te dice el evangelio y te explica la Besorá y te explica todo y tú te quedas diciendo, ¿dónde está tu rabino? Yo también quiero aprender. Y hay un montón que se pierden de esta manera y se dejan seducir de estas cosas. Entonces, pongamos mucha atención en esto. Entonces, quiero que quede bastante claro. El Evangelio versus la Besorá, no. El Evangelio es la Besorá. ¿Sí? Es la Besorá. La Besorá es el Evangelio. Y es un concepto que irrita muchísimo al pueblo de Judá. Ustedes van a ver que hay muchísimos países, sobre todo hay muchas corrientes que le llaman, sobre todo la Shebealpeh Haemet o la Torah oral Haemet, que es la verdad. Para estos corrientes es la Torah oral, la verdad por sobre todas las cosas. No todo el pueblo de Judá, ya lo hemos explicado en muchas oportunidades, pero van a ver que quieren hacer distinciones de lo indistinguible. La verdad es que la Besorá es el anuncio de que un reino cae y otro emerge. ¿Sí? Y todo los testamentos de los antiguos, o mal llamado Antiguo Testamento, que lo vamos a aprender más adelante, pues es eso, es la Besorá. Y vemos en el Nuevo Testamento el cumplimiento, el surgimiento de nuestro Rey. ¿Sí? Hermano Lincoln, lindo lo que comparte, seguramente lo sacó de alguna página armadito, con el hebreo, está bien, pero en la Biblia, ¿dónde está que el Evangelio es el anuncio de un nuevo reino que llega de un rey? Sí, justamente, las primeras palabras de Jesús, Mateo capítulo 4.
Primeras palabras del Mesías, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la predicación? Un reino. ¿Qué es la predicación? Arrepiéntanse, dejen el sistema de este mundo, abandonen estas prácticas, dejen, porque mi reino, ¿qué dice? No es de este mundo. Este mundo pasa con sus deleites, este mundo se acaba, no sé cuánto le está haciendo de bendición. El entender el concepto de lo que significa el Evangelio, el anuncio de un nuevo reino como tal. Y me encanta porque, gracias a los temas anteriores, si yo les digo a ustedes arrepentidos y convertidos, ¿qué palabra se les viene a la cabeza? Gracias. Teshuvá. Vuelvan al punto de partida, vuelvan a ese lugar donde el Señor les dijo, no salgan de este lugar, escuchen mi palabra y pónganlo por obra. Hermano Lincoln, pero es que tal vez eso lo dijo Jesús antes de morir. Sí, sí, le explico, hermano Lincoln. Es que usted a veces se olvida que tal vez cuando Jesús murió cambió la predicación, cambiaron las cosas. Bueno, vamos a ver si fue así. Jesús ha muerto y ha resucitado y justamente va en búsqueda de algunos de sus discípulos en el camino a Emaús, quienes le cuentan a este hombre al cual no reconocen que es Jesús y le dicen, mira, estamos tristes. ¿Y por qué? ¿Por qué están con estas caras largas? Porque había un hombre poderoso en obras, poderoso en testimonio. ¿Eres el único que no sabes acerca de lo que hicieron con Jesús de Nazaret, varón justo, que fue crucificado y fue sepultado? Pero hemos escuchado que algunas de las mujeres dicen que lo han visto resucitado y que de hecho no han encontrado su cuerpo en el sepulcro. Y dice que el Señor los acompaña y le dice algo durísimo. Le dicen, insensatos, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Sí, hermano Lincoln, en las clases pasadas entendimos todo este concepto. Sí, pero mira lo que hace Jesús para predicar su evangelio, su reino. Dice así en el verso 27. Y comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, verso 27. Entonces, a Jesús no le pasaba como me pasaba a mí, que desde que me regalaron la Biblia de Gedeón, no sé cuánto les pasó, una Biblia chiquitita de color azul que solamente tenía los salmos y el resto del Evangelio. Claro, esa era mi Biblia. Entonces, cuando yo no tenía mi Biblia de bolsillo, me daba la crisis del neotestamentarista. No sabía predicar si no fuese con el Evangelio y a lo sumo los salmos. Pero Jesús, cuando tiene que predicar, cita el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cita a Pablo, cita a Pedro, ¿qué tal cita el Apocalipsis? No lo puede, no lo hace. Porque Jesús solamente necesitaba comenzar desde Moisés, desde Génesis y por todos los profetas todas las escrituras. ¿Ok? Eso es correcto, hermano Lincoln. Aquí decía que Jesús, todas las escrituras para Jesús, ¿qué eran? ¡Wow! Nunca lo había leído esto. Aquí dice que para Jesús, todas las escrituras, ¿qué son? Arrancar con Moisés y terminar con Malaquías. Esas son todas las escrituras para Jesús. ¿Qué les parece? ¿No les parece interesante? Espero que te esté siendo de bendición este curso básico de capacitación. Yo entonces me gustaría que veamos con otros ojos 1 Corintios 15. Es uno de los versos y uno de los capítulos que a mí me tocaron mucho al hacer el Instituto Bíblico Regular Cristiano. Y me gustaría que lo veamos con otros ojos. ¿Ok? 1 Corintios 15, el Evangelio, dice, además os declaro, hermano, el Evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? Entonces, dice aquí claramente que en esto debemos creer, porque si no habremos creído en vano. Entonces, si predicamos, que lo hemos hecho, tal vez ha sido una parte del Evangelio. ¿Sí?
Nos ha faltado esa otra parte de conforme a las Escrituras. Sin embargo, me gustaría que busquemos una hoja blanca. Vamos a buscar una hoja en horizontal y vamos a anotar esto. Tiene que ser una hoja totalmente nueva porque vamos a empezar a crear este concepto. Vamos a colocar ahí en la mitad, ¿sí? Sobre todo guiándonos a la izquierda. Y vamos a colocar la palabra el Evangelio. ¿Está bien? Vamos a colocar una flecha en palabra del apóstol Pablo. Él dijo que el Evangelio es creer que Cristo murió y que Cristo resucitó. Eso es el Evangelio para el apóstol Pablo. ¿Está bien? Está más que claro. Ahora, hermano Lincoln, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Está bueno escuchar a Pablo, pero ¿podríamos preguntarle a alguien más qué es el Evangelio? Y pregunta para ustedes. Si tenemos a Pablo, ¿a qué otro apóstol a ustedes les gustaría que nosotros le preguntemos? Rapidísimo todos, a Pedro. Saben que entre Pablo y Pedro hay algo ahí. Entonces dice, no, pregúntele a Pedro, porque honestamente lo hemos hablado, ¿sí? Y es una presunción personal mía. Pero gracias a Pablo es que Pedro escribe cartas. Porque vemos que de hecho toda la segunda carta de Pedro es casi que dedicada al apóstol Pablo. Cuando dice en segunda de Pedro capítulo 3 y verso 16, las epístolas de Pablo son difíciles de entender, que los indoctos y los inconstantes pues pierden, tuercen para su propia perdición. Entonces, hay amistades, hay compañerismo en la milicia del Señor que te estimulan a escribir. Entonces, si no hubiera habido esto entre el apóstol Pablo y Pedro, no tendríamos las cartas de Pedro. Así que qué bueno por esta compañera, por esta amistad a veces que pareciese un poco áspera, pero que ha creado algo muy bueno. Vamos a preguntarle ahora a Pedro entonces. Primero de Pedro 4, el Evangelio, dice así en el verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es Pedro, ¿qué esperabas? Es así, duro, piedra. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínense en esto. Ahora, con razón nos decían a muchos, no leas a Pedro, no leas Santiago. A mí me decía, mira, ni siquiera leas Mateo, porque Mateo es Leví, Mateo es judío. A mí me decía, léete de Marcos para adelante y las cartas de Pablo. No te leas Pedro, no te leas Judas, peor Santiago que anda diciendo que te voy a mostrar mi fe por las obras. Eso no. Eso, como dijo Lutero, arráncalo, ¿sí? Y échalo. ¿Sí? Porque, ¿cómo es esto? Me había quedado bastante claro, hermano Lincoln, este concepto. El Evangelio, el apóstol Pablo, creer que Cristo murió y resucitó. Ok, perfecto, eso me quedó claro, está bien. Pero ahora resulta que si le preguntamos en primera de Pedro 4 al apóstol Pedro, el apóstol Pedro dice que debo obedecer el Evangelio. Y si los justos que obedecen el Evangelio con dificultad se salva, ¿qué le queda al impío y al pecador? Pero entonces, ¿qué es? ¿Es lo uno o es lo otro? Entonces, ¿qué es? ¿Creer o es obedecer? Para poder profundizar en ello, habría que entender el contexto de lo que está hablando el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada más ir un poco atrás para entender de qué viene hablando y por qué Pedro asocia obedecer con el Evangelio. Por eso, vamos a 1 de Pedro, pero capítulo 1, donde puse como título, El Evangelio se obedece. Y dice así, verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahí está. Si yo no hubiésemos, o si no hubiésemos compartido previamente qué era la verdad en el tema 2, pues no entenderíamos de qué está hablando el apóstol Pedro. Cuando Pedro dice, la obediencia a la verdad es algo filosófico, cuando Pedro dice la obediencia a la verdad, ¿es algo para lo que cada uno crea? Claro que no. La obediencia a la verdad es a la Torá, es a la palabra de Dios y a los mandamientos. Por lo tanto, aquí vemos el concepto de lo que viene hablando. La obediencia a la Torá es la verdad. Por eso habla de que la obediencia al Evangelio, a lo que está escrito, pero debe ser solo mediante el Espíritu. No es algo que tenga que ver el hombre, no es de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia.
para el amor fraternal no fingido. Para eso es la obediencia, para poder amar a los demás. Entonces, vamos a ver a qué obediencia y a qué parte de la Torá, a qué parte del Tanaj, a qué parte de la palabra de Dios el apóstol Pedro se está refiriendo. Dice así en el verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la va a anunciar, dice el verso 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Allí está. Pero ¿cuál es el evangelio o la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado? Significa que el evangelio como tal es una buena nueva, es una noticia. Lo que contiene es la palabra. ¡Wow! Voy a poner otro ejemplo. ¿Sí? Es como que tú pidieses algo y te lo trae alguien, te lo trae en un cartón. Lo que contiene es lo que queremos. Es como que alguien golpee tu puerta y te diga, ¿qué tal? Delivery, y te entrega el cartón y está vacío. Pues es lo mismo, la buena nueva o el evangelio debe contener ¿qué cosa? Lo está diciendo aquí, la palabra. O sea que puede haber evangelio incompleto. ¿Qué es un evangelio incompleto? Me trajo el cartón, se hizo la molestia, llegó a la puerta de mi casa y cuando le pregunto del producto dice, ah, no traigo producto, tengo la caja, pero págueme por la caja. No, no te pago por la caja, quiero lo que está dentro. Ah, no, eso no viene. Aquí dice que esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. O sea que lo que lleva la palabra, ¿qué es? El evangelio. El evangelio es el anuncio como tal. Y de hecho, esta es la palabra. Hermano Lincoln, esta es la palabra, o sea, primera de Pedro 1. No, esta no es la palabra. Pedro no consideraba la carta que está escribiendo como esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No, él está diciendo, esta es la palabra, te la voy a cambiar de color. Esta es la palabra, verso 24. Esta, ¿no se ve? Te le pongo flechas si quieres. Ahí está, con flechitas. Esta es la palabra. ¿De dónde está sacada? Mucha atención. Vas a encontrar que al final, donde dice permanece para siempre, hay una letrita. Esa letrita son referencias. La estudiamos en el tema introductorio y les nombré un poco acerca de esto. ¿Dónde está tomado? Isaías 46. ¿Y qué dice Isaías 46? Dice, voz que clama en el desierto, grita. ¿Y qué tengo que anunciar? Le dice el Señor. Anuncia que toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre. O sea, es un anuncio, es lo que venimos hablando. El Evangelio es alguien que anuncia que algo se acaba, y aquí lo dice. Justamente que la carne, que esta vida, que este mundo es como la hierba que pasa. Está diciéndonos que todo lo que conocemos se va a acabar y lo único que permanece es la palabra del Señor. Eso es evangelio. Nuevamente, el concepto no se pierde en la Biblia. Quienes hemos cambiado el concepto de evangelio por unas personas con unos panfletitos, ¿sí? O con la luz del domingo, o con lo que dice acá el pastor en unas anotaciones, hemos sido nosotros. Pero toda la escritura habla de lo mismo, algo que cae, algo que se marchita, algo que no va a ser y algo que va a permanecer. Ese es el evangelio como tal. ¡Wow! Es tremendo esto. Entonces, para el apóstol Pedro, el evangelio es lo que nosotros conocemos como el Tanaj. ¿Sí? Son sus mandamientos. Es a ello que nosotros nos debemos abocar. Entonces, volvamos a nuestro esquema. El evangelio, estuvimos estudiando, el apóstol Pablo nos dice que es creer que Cristo murió y resucitó. ¿Ok? Por lo tanto, según Pablo, el evangelio se cree. Sí, yo creo que Jesús murió y resucitó. Está perfecto. Pero cuando le preguntamos en 1 de Pedro 4 al apóstol Pedro, él dice que debemos obedecer el evangelio para no ser como los impíos y los pecadores. Por lo tanto, para Pedro, el evangelio se obedece. Entonces, yo puedo preguntar, ¿quién es del equipo se cree? Perfecto. ¿Quién es del equipo el evangelio se obedece? Entonces, estamos divididos. Uno dice, yo soy de los dos equipos, uno dice un solo equipo, el otro. Cuando efectivamente el evangelio se cree o se obedece, pues los dos. Aquí le hace falta la I.
El evangelio se cree y el evangelio se obedece también. Mire, hermano Lincoln, no se vaya a enojar por lo que le voy a decir, pero yo estoy cansado de leyes orales. Yo, ¿cómo sé que justamente usted no se está inventando esto? O sea, ¿de dónde me saca esa I inventada? Bueno, vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿sí? Donde veremos que el Evangelio se cree y se obedece. Dice así en el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si tú me crees, pues guarda mis mandamientos. Ahora, ¿de dónde saco que está implícito en la palabra amar el creer y el obedecer, justamente? Pues vean ustedes. La palabra amar viene del Strong G25, que es agapo, donde viene la palabra agape, por si acaso. Alguien amado, amor. Pero les traje el comentario que me gustó mucho. Dice que este tipo de amor es más amplio que los otros. Ahí te nombra también, por ejemplo, el amor filios y otros más. ¿Ok? Específicamente habla del juicio y el asentamiento deliberado de la voluntad como asunto de principio. Habla de un deber y de una propiedad. ¿Se dan cuenta? No tiene que ver con algo eh, filosófico, ¿no? Yo te amo, ¿no? Acá es yo te amo, es yo te pertenezco. Es como el esposo, ¿no? Cuando el esposo dice, mi amor, yo te amo, y te pone un anillo en el dedo y te firma un papel, te dice, yo te pertenezco. Y tanto es así que se vuelve una propiedad. Y sí, cuando unos esposos se separan, ¿qué pasa? Las propiedades se dividen también. Y si tienen hijos, se consideran propiedades compartidas. Por eso tiene que haber manutención de esas mismas, para que se den cuenta. Es impresionante. Entonces, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, no es solo creer, también es guardar. Es amar, creer, guardar, es obedecer. Pero bueno, vamos tal vez un poco más adelante para este concepto. ¿Qué tal Apocalipsis 14? El pueblo que cree y obedece. La marca del pueblo de Dios. Verso 12. Aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen sus mandamientos y le son fieles a Jesús. Allí está. O sea, debo obedecer porque tengo que cumplir sus mandamientos y lo puedo hacer porque soy fiel a Jesús, ¿sí? Porque creo en el nombre del Señor, porque tal vez no pueda ver, pero creo, ¿sí? Estoy seguro de que Él me salvó, de que Él me ha dado vida juntamente con Él. Y ahí tenemos dos conceptos innegables, ¿sí? No es que el pueblo solamente cree en Jesús y apostata de sus mandamientos como muchas veces la cristiandad vive. Ni tampoco es, yo cumplo mandamientos, ¿sí? Pero no me hablen del Mesías que ya estuvo aquí, que cumplió y que volverá. No, yo no quiero saber nada de eso. Como pasa con algunos del pueblo de Judá, recuerden que no todos, con mucho del pueblo de Judá. Entonces, ahí podemos entender totalmente este concepto que estamos construyendo. El Evangelio, pues, se cree. Claro que sí. Yo no podría obedecer. ¿Quién podría obedecer aquí que yo le digo, Jesús murió por ti, por tus pecados y resucitó al tercer día? Obedezca. Eh, ¿Cómo obedezco? ¿Que hay que obedecer? No, tienes que creer. Eso es creer. Por el contrario, caso del apóstol Pedro nos dice que el Evangelio se obedece. ¿Sí? El evangelio debe ser obedecido. Pues imagínate que alguien diga, bueno, yo creo en la palabra de Dios, pero no lo obedezco. Si hay un montón de personas, tú le preguntas a alguien, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, claro que creo en Dios. Ah, ¿y usted le obedece? Ah, y ahí sí se complicó. Porque dice la palabra que aquel que dice que me conoce, ¿no? Esa parte de tener intimidad, de decir yo le creo, yo lo conozco, yo sé quién es, pero no me obedece, ¿cómo le llama el evangelio? Mentiroso. Entonces, la persona que dice, no, yo soy Team cree, pero yo no obedezco, es mentiroso. La persona que dice, yo obedezco a Dios, pero yo no creo en tal Mesías, pues es mentiroso. Entonces, el Evangelio se cree y se obedece. Es necesaria esas dos partes en nuestra vida. Pero la pregunta sería para ustedes. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo hace énfasis en creer? Ah, esa pregunta es buena, ¿no? ¿Y por qué el apóstol Pedro hace énfasis en obedecer? Piénsenlo por un momento. ¿Sí? ¿Por qué crees, Isaac? Porque no sé si sea, pero porque si lo obedeces es porque lo crees. Y si lo crees, lo deberías obedecer. Muy bien, está perfecto. Está perfecto. Pero el contexto de sus respuestas deben ser tomadas en sus vidas. Por ejemplo, ¿por qué el apóstol Pablo
hace tanto énfasis en creer y no en obedecer. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Qué dice el Evangelio? Era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, de los pura sangre. Era fariseo de fariseos, criado a los pies del gran Gamaliel, nieto de Gilel. ¿Tú crees que de donde él proviene no obedecían? Obedecer era parte de su rutina diaria. Obedecían hasta lo que no estaba escrito en la Torá. ¿Cuál fue el desafío para el apóstol Pablo? Creer en Jesús. Y fue tan duro de creer que si no lo deja ciego y medio muerto en el camino de Damasco, no hubiese creído. Imagínase. Entonces tuvo que haber un conocimiento personal con el Señor. Y entonces aquel que obedecía, que no tenía problema en hacer lo que tuviera que hacer por causa de su palabra, pudo creer. Ahora, podríamos pensar lo mismo de Pedro. ¿Sí? ¿Por qué Pedro hace tanto énfasis en obedecer? ¿Ustedes creen que él no creía en Jesús? Claro que sí. Estuvo con él, comió con él, estuvo en la misma barca, lo tomó de la mano cuando caminó sobre las aguas, vio multiplicar a los panes y a los peces, vio a los endemoniados como salían de los cuerpos que habitaban, vio a los ciegos abrir los ojos, vio a los cojos saltar de alegría. Lo vieron. Ellos creían en Jesús. Pedro cree en Jesús, pero como un pescador que no conocía de mandamientos, como un hombre del vulgo. ¿Qué crees que era el desafío para él? Obedecer los mandamientos. Ese era el énfasis. ¿Por qué? Porque él no ponía en tela de duda su creencia en el Mesías. Era lo único seguro que tenía. En lo que realmente ponía énfasis. Era en, hay que obedecer. Ahora, mi pregunta para ustedes y para ir terminando. Para el mundo actualmente, ¿cuál es el desafío? ¿Es el desafío de Pablo o el desafío de Pedro? Por algunos dicen las dos, otros dicen uno, pero piensen, si vamos a la calle ahora y le decimos a la gente, ¿quién de las que está aquí no sabe quién es Jesús? Raro. Todo el mundo sabe quién es Jesús. No hablo de Jesús griego, el Jesús hebreo, el Jesús histórico. Jesús. La gran mayoría del mundo, hasta los ateos, saben quién es Jesús. Entonces, ¿qué necesita el mundo conocer a profundidad hoy en día? Son sus mandamientos. Por eso ha sido maravilloso la multiforme gracia de Dios. Lo que para nosotros fue históricamente como un acto terrible, como fue que la nación fuera dispersa por el mundo y como Roma tomó justamente la buena noticia del Mesías para torcerla, pero terminó dando un fruto que es que todos conocen acerca de Jesús. Sin embargo, lo que no conocen es que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Y es ahí cuando el Señor va a hacer un milagro, como lo hizo en cada uno de nosotros. ¿O quién de los que estuvo aquí, que puede haber casos, pero no es lo más común, sí, fue y dijo, oh, conocí a Jesús y me fueron revelados sus mandamientos? No, la gran mayoría de nosotros conocíamos a Jesús, siendo católicos, siendo la misa, siendo evangélicos, siendo la escuelita dominical, o simplemente tal vez viniendo de una familia secular, pero que celebraba las fiestas, donde conmemoraban el nacimiento de Jesús, o el anunciamiento de esto, o el santito tal, o tal vez solamente iban en las bodas, pero había un conocimiento de Jesús. Pero ¿qué fue el impacto cuando Dios nos abrió los ojos a entender que el que le ama, que el que le cree, obedece sus mandamientos? ¡Wow! Cuando nos dijeron, ¿sabes qué? Lo que este mundo necesita entender es que amar es más que creer. Amar también es obedecer. Recuerden que amar es amar de la forma en que el otro anhela ser amado. Yo como esposo debo dedicar mi vida a conocer qué mueve el corazón de mi esposa. Pues de la misma manera nosotros como la amada del Señor, pues buscamos agradar a aquel que nos llamó de tinieblas a una luz admirable. Queremos obedecerle. ¿Sí? Queremos que el anuncio de ese evangelio, que es nuestro testimonio, esté cargado de su palabra, de sus mandamientos. ¿Y qué tal animarles a que ya dejemos ese concepto de que el evangelio pues es ir golpeando puertas y predicando ciertas palabras en un papel? Cuando el evangelio es el anuncio de que un reino cayó y otro ha nacido. ¿Y qué tal que ese evangelio seas tú?
y que ese evangelio sea yo, y que puedas anunciar que en ti murió el pecado, que en ti murió todas las prácticas de este mundo, que en ti han muerto los deleites de ese viejo hombre y de esa vieja mujer, y que ha nacido realmente un evangelio que anuncia que Él reina. Y así podremos vivir este tema 4, el evangelio, y luego aprender cómo compartirlo. Es nuestro anhelo que a través de este curso básico de capacitación afiances aquellos conceptos que el Señor ha permitido en el tiempo tenerlos y tal vez ir derribando otros y tal vez muchas veces encontrar la mejor manera de usar lo que hemos aprendido, pero ahora de una manera que a Él le agrada. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.